¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra Torá? Quizás piensas en un antiguo rollo de pergamino, custodiado con celo en el arca sagrada de una sinagoga. Tal vez evocas la imagen de Moisés descendiendo de una montaña envuelta en nubes y fuego, portando tablas de piedra inscritas por un dedo divino. O quizás, para ti, es simplemente un sinónimo de ley, un conjunto de reglas arcaicas y severas que dictaron la vida de un pueblo del desierto hace miles de años. Todas estas imágenes, aunque poderosas, apenas rozan la superficie de lo que la Torá representa. No es meramente un objeto, ni un solo evento, ni un simple código legal. Es el alma misma, el corazón palpitante y la columna vertebral de una civilización entera. Es un eco que resuena a través de los milenios, una conversación continua entre el cielo y la tierra, entre una deidad y su pueblo, y entre las generaciones pasadas. Desentrañar el significado de la Torá es embarcarse en un viaje hacia el núcleo de la identidad judía, una exploración que nos llevará desde los albores de la creación hasta los dilemas éticos más complejos de nuestra era moderna. A medida que nos sumergimos en este océano de sabiduría, historia y misterio, si te apasiona descubrir los pilares que han dado forma a nuestro mundo, si buscas comprender las ideas que han sobrevivido a imperios y han moldeado la moralidad de miles de millones, asegúrate de estar suscrito y de haber activado las notificaciones. Este viaje será profundo, revelador y transformador, y cada capítulo que exploremos juntos construirá un mapa más claro de una de las tradiciones intelectuales y espirituales más influyentes de la historia humana. No querrás perderte ni un solo paso de esta expedición. Para comenzar a comprender verdaderamente la Torá, debemos primero desmontar la traducción más común, pero también la más limitante: la ley. La palabra hebrea Torá, Dvora, deriva de la raíz yara, IRH, que significa enseñar, instruir, guiar, o incluso apuntar o disparar una flecha hacia un objetivo. Por lo tanto, una traducción mucho más rica y precisa sería instrucción o enseñanza divina. Esta diferencia no es un mero detalle semántico, es una revolución conceptual. Mientras que ley a menudo implica un sistema rígido de mandatos y prohibiciones, instrucción sugiere una guía para la vida, un mapa para navegar la existencia de una manera que esté alineada con un propósito más elevado, un camino hacia la sabiduría, la rectitud y la conexión. La Torá no busca simplemente legislar el comportamiento, sino moldear el carácter, refinar el alma y construir una sociedad justa y compasiva. Es una guía para alcanzar el objetivo de más estricto y fundamental. La Torá se refiere a los 5 libros de Moisés, conocidos en el mundo cristiano como el Pentateuco. En la tradición judía, este conjunto de textos es llamado Hamishah Jumshe Torah, Hamish Homshi Teowen, que literalmente significa los 5/5 de la Torá. Cada uno de estos libros es una joya en sí misma, una faceta distinta de un diamante multifacético que, en conjunto, narra el origen del universo, la humanidad y, específicamente, del pueblo de Israel. El primer libro, Génesis o Bereshit, Breashit, en hebreo, que significa en el principio, es el prólogo cósmico de toda la narrativa. No comienza con la historia de un pueblo, sino con la historia de todo. Nos transporta a un tiempo anterior al tiempo, donde se relatan la creación del universo en 6 días, el jardín del Edén, la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio universal con Noé y su arca. Pero más allá de estos relatos primordiales, Bereshit establece las bases de la teología judía, la existencia de un único creador, la bondad inherente de la creación y el papel especial de la humanidad. Luego, el enfoque se reduce para centrarse en una sola familia, la de los patriarcas y matriarcas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Lea y Raquel. A través de sus vidas, sus luchas, sus pactos y sus viajes, se introduce el concepto de una alianza, un brit,
entre lo divino y este linaje específico, una promesa de descendencia y de una tierra que sentará las bases para todo lo que vendrá después. Es un libro sobre comienzos, promesas y la compleja dinámica de las relaciones familiares y divinas. El segundo libro, Éxodo o Shemot, Shemot, que significa nombres, cambia drásticamente de tono. La familia de Jacob ha crecido hasta convertirse en un pueblo numeroso, pero ahora son esclavos en la tierra de Egipto. Este libro es el gran drama de la liberación. Narra la opresión bajo un faraón tiránico, el nacimiento de Moisés, su huida y su llamado divino ante una zarza ardiente que no se consumía. Es aquí donde se revela el nombre sagrado de Dios, Yah Andoordsdipoiche, y donde comienza la confrontación épica entre Moisés y el poder imperial egipcio, marcada por las 10 plagas. El clímax es la espectacular salida de Egipto, el cruce del Mar de los Juncos, un evento que se convertiría en el pilar central de la memoria colectiva judía, el símbolo supremo de la redención y la libertad. Pero la liberación es solo el principio del viaje. En el desierto, al pie del monte Sinaí, el pueblo recibe la revelación más importante, los 10 mandamientos y el resto de las leyes que formarán la base de su pacto. Shemot es, por tanto, el libro del nacimiento de Israel como nación, forjada en el crisol de la esclavitud y sellada por un pacto eterno en el desierto. Es la transición de la servidumbre a la soberanía, del caos a la constitución. El tercer libro, Levítico o Vayikra, Vayikra-A, que significa y llamó, es quizás el más desafiante para el lector moderno, pero es el corazón teológico y ritual de la Torá. Su contenido se centra en las leyes relacionadas con el sacerdocio. Levítico es el manual de la santidad, la pureza y la impureza ritual, las festividades y el código de santidad. Puede parecer un conjunto de reglas esotéricas y obsoletas, pero su propósito subyacente es profundo: enseñar cómo un pueblo puede vivir en la proximidad de una presencia divina santa. Detalla las ofrendas que se llevaban al tabernáculo, el santuario portátil en el desierto, establece las leyes de comunicación y expiación, el kashrut, que distinguen entre lo permitido y lo prohibido como una disciplina diaria de santidad, y contiene uno de los imperativos éticos más influyentes de la historia, la regla de oro en su forma original: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Vayikra es un plan detallado para construir una sociedad santa, donde cada aspecto de la vida, desde la comida hasta las relaciones sociales y el calendario, está imbuido de significado y propósito divino. El cuarto libro, Números o Bamidbar, que significa en el desierto, retoma la narrativa del viaje de Israel desde el Sinaí hacia la tierra prometida. Su nombre hebreo es más descriptivo, ya que relata los casi 40 años de travesía por el desierto. De ahí su nombre en español, pero su contenido es una crónica de luchas, rebeliones, dudas y fe. Es un retrato honesto y a menudo brutal de la dificultad de transformar a una multitud de exesclavos en una nación unificada y fiel. Vemos la rebelión de Koraj, el episodio de los espías que dudan de la promesa divina, la queja constante del pueblo por la comida y el agua, y las consecuencias de su falta de fe, una generación entera condenada a no entrar en la tierra prometida. Sin embargo, en medio de estas dificultades, también hay momentos de profunda fe y milagros, como el agua que brota de la roca o el maná que cae del cielo. Bamidbar es una lección sobre el liderazgo, la paciencia, la naturaleza humana y el largo y arduo proceso de formación de una identidad nacional y espiritual en las condiciones más adversas. Finalmente, el quinto libro, Deuteronomio o Devarim, que significa palabras, se presenta como una serie de discursos de despedida de Moisés al pueblo de Israel, justo antes de que crucen el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Ya anciano y sabiendo que no entrará con ellos, recapitula la historia de sus viajes,
reitera las leyes y mandamientos fundamentales y ofrece una apasionada exhortación a la lealtad y la obediencia al pacto. Este libro tiene un tono distintivo, más personal y emotivo. Contiene la declaración de fe fundamental del judaísmo, el Shema Israel. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor Moisés advierte sobre los peligros de la idolatría y la asimilación, una vez que se establezcan en la tierra, y presenta una visión clara de las consecuencias de sus elecciones, la bendición y la vida si siguen el camino de la Torá, o la maldición y el exilio si se desvían. Devarim es una repetición y una renovación del pacto para una nueva generación, un testamento final y poderoso que busca grabar la esencia de la Torá en el corazón y la mente del pueblo para siempre. Sin embargo, para comprender la Torá en la plenitud de su significado dentro del judaísmo, es absolutamente crucial entender que la historia no termina con estos 5 libros escritos. La tradición judía postula la existencia de una Torá dual, un concepto que es fundamental para el judaísmo rabínico que ha definido la fe durante los últimos 2 milenios. Se cree que en el monte Sinaí, Moisés no solo recibió la Torá escrita, la Torá Shebichtav, Tvorah Shebichtav, sino también una explicación detallada, un manual de usuario, por así decirlo, que fue transmitido oralmente de generación en generación. Esta es la Torá Shebeal Peh, Tvorah Shebal Peh, la Torá oral. ¿Por qué era necesaria esta tradición oral? Porque el texto escrito es a menudo increíblemente conciso, puede decir, ambiguo, no harás o carece de trabajo en el día de reposo, pero no define qué constituye trabajo. ¿Caminar es trabajo? ¿Encender un fuego? ¿Escribir? Puede ordenar, atarás estas palabras como una señal en tu mano y serán un recordatorio entre tus ojos. Pero no describe qué son esas palabras, cómo se atan, ni qué es exactamente ese recordatorio. El texto ordena la pena de ojo por ojo, diente por diente, pero la Torá oral explica que esto nunca se interpretó literalmente como una mutilación física, sino como la base para una compensación monetaria justa y equitativa, el valor de un ojo, el valor de un diente. Sin la Torá oral, la Torá escrita sería un documento sellado, un código imposible de aplicar en la vida real. Esta tradición oral fue transmitida meticulosamente de maestro a discípulo, de una generación a la siguiente, durante siglos. Los maestros, conocidos como rabinos, debatían, interpretaban y aclaraban el significado de las escrituras, aplicando sus principios a nuevas circunstancias. Esta cadena de transmisión, llamada Masorá, era vista como una extensión de la misma revelación del Sinaí. Sin embargo, tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la Era Común y la subsiguiente dispersión del pueblo judío, surgió el temor de que esta frágil cadena de transmisión oral pudiera romperse y perderse para siempre. Fue entonces cuando, en un acto monumental que cambiaría el curso del judaísmo, el rabino Yehudá Hanasí, Judá el príncipe, alrededor del año 200 de la Era Común, tomó la decisión sin precedentes de compilar y poner por escrito el núcleo de esta ley oral en una obra llamada la Mishnah. La Mishnah es un código de ley increíblemente organizado, dividido en 6 órdenes o secciones que cubren todas las áreas de la vida: agricultura, festividades, leyes matrimoniales, derecho civil y penal, sacrificios y pureza ritual. Pero la Mishnah, al igual que la Torá antes que ella, era concisa y a menudo presentaba opiniones diversas sin llegar a una conclusión final. Esto condujo a la siguiente etapa de desarrollo. Durante los siguientes 300 a 400 años, generaciones de rabinos en los 2 grandes centros de la vida judía de la época, la tierra de Israel y Babilonia, estudiaron intensamente la Mishnah. Sus debates, discusiones, análisis
historias y leyendas. Todo lo relacionado con la Mishnah fue a su vez compilado en una obra masiva conocida como la Gemara. La combinación de la Mishnah y su correspondiente comentario, la Gemara, existen dos versiones. El Talmud de Jerusalén, más corto y compilado en Israel, y el Talmud de Babilonia, mucho más extenso y considerado la autoridad principal en la ley judía hasta el día de hoy. El Talmud es un océano de pensamiento, un registro enciclopédico del intelecto rabínico que abarca no solo la ley, sino también la ética, la filosofía, la historia, la medicina y la anécdota. Es la manifestación definitiva de la Torá oral, el gran diálogo que continúa la conversación iniciada en el Sinaí. Así, cuando un judío habla de estudiar Torá, rara vez se refiere solo a leer los 5 primeros libros. Se refiere a sumergirse en este vasto universo que incluye el texto escrito, la Mishnah, el Talmud y las innumerables capas de comentarios y códigos legales que se han escrito sobre ellos a lo largo de los siglos, desde Rashi en la Francia medieval hasta Maimónides en Egipto y los eruditos de nuestros días. Es una conversación viva que abarca casi 3.500 años. Más allá de su contenido textual e interpretativo, la Torá también es un objeto físico de profunda reverencia. El Sefer Torá, el rollo de la Torá, no es simplemente un libro impreso, es una obra de arte sagrada, escrita a mano por un escriba especialmente entrenado y piadoso, conocido como sofer, en un pergamino hecho de la piel de un animal kosher. El proceso de creación de un Sefer Torá está regido por cientos de leyes y tradiciones precisas espiritualmente, a veces incluso sumergiéndose en un baño ritual o mikve antes de comenzar. Utiliza una pluma de ave y una tinta negra especial, preparada según una fórmula antigua. Cada una de las 304.805 letras hebreas debe ser escrita con una caligrafía perfecta, ya que un solo error, una letra rota o malformada, puede invalidar el rollo entero. No se escribe de memoria. El sofer copia de un texto de referencia kosher, pronunciando cada palabra en voz alta antes de escribirla. Una vez completado, un proceso que puede llevar más de un año, el rollo se monta en 2 ejes de madera, se viste con una cubierta de terciopelo o seda a menudo bordada, y se adorna con una corona de plata y un pectoral, simbolizando las vestiduras del sumo sacerdote en el antiguo templo. El Sefer Torá es tratado con el máximo respeto, como si fuera un rey o la encarnación de la presencia divina misma. Se almacena en el lugar más sagrado de la sinagoga, el Arón HaKodesh, el arca sagrada, que generalmente está orientada hacia Jerusalén. Durante los servicios, cuando se saca el rollo para su lectura pública, la congregación se pone de pie en señal de respeto. El rollo se pasea por la sinagoga y los fieles a menudo lo besan, no directamente, sino tocando la cubierta con su libro de oraciones o con la punta de su manto de oración, y luego besándolo. La lectura de la Torá es un elemento central de la vida comunitaria judía. Cada semana, en los servicios de Shabbat, sábado, así como los lunes y jueves, se lee una porción designada, una parashá. El ciclo completo de lectura de los 5 libros se completa en un año, culminando en la festividad de Simchat Torah, regocijo de la Torá. Un día de celebración jubilosa en el que se baila y canta con los rollos de la Torá para celebrar la conclusión y el inmediato reinicio del ciclo de lectura. Este ciclo anual asegura que la comunidad esté constantemente inmersa en las historias, las leyes y las enseñanzas de la Torá, estudiándolas una y otra vez, descubriendo nuevos significados y perspectivas con cada lectura, en cada etapa de la vida. De esta manera, la Torá no es un texto estático que se lee una vez y se archiva, sino un compañero de vida,
una fuente inagotable de sabiduría que se revela de forma continua. La Torá, en este sentido, no solo se estudia, se vive. La meticulosa caligrafía del sofer, la suntuosa vestimenta del rollo y la coreografía ritual de su lectura en la sinagoga nos revelan una verdad ineludible. La Torá es mucho más que un simple texto. Es el epicentro de un universo espiritual, un objeto cargado de un poder simbólico que ha sido el ancla de un pueblo durante más de 3 milenios. Pero, ¿cuál es la fuente de esta extraordinaria devoción? ¿Qué ideas se encuentran codificadas en sus columnas de pergamino que han inspirado a generaciones a vivir por ellas y, en innumerables ocasiones, a enfrentar la adversidad por protegerlas? Para responder a esto, debemos trascender el objeto físico y adentrarnos en la arquitectura conceptual de la Torá, en las grandes ideas que forman su estructura invisible y que le otorgan su poder transformador. La idea más fundamental, la viga maestra sobre la que se construye todo el edificio, es el concepto de pacto, en hebreo, brit. El concepto de pacto, en la Torá, es radicalmente diferente a un contrato moderno. Un contrato es un acuerdo transaccional, a menudo impersonal, que se disuelve una vez que se cumplen las obligaciones. Un brit, en cambio, es una alianza relacional y existencial. Es un vínculo que une a dos partes en una relación de lealtad y destino compartido, alterando la identidad misma de quienes entran en él. La Torá no presenta a un Dios que simplemente dicta leyes desde una distancia celestial, sino a una entidad divina que busca activamente una relación con la humanidad. Una relación formalizada a través de una serie de pactos que marcan puntos de inflexión en la historia sagrada. El primer pacto de naturaleza universal se establece con Noé, y, a través de él, con toda la humanidad y todos los seres vivos después del diluvio. Es el pacto del arco iris. Tras la devastación de las aguas, la divinidad promete no volver a destruir el mundo de esa manera. El arco iris se convierte en la señal visible, el recordatorio eterno de esta promesa de preservación. Este pacto es incondicional y establece una base de estabilidad para el mundo. Según la tradición rabínica, este pacto universal viene acompañado de 7 leyes básicas para toda la humanidad. Las leyes noágidas, que incluyen prohibiciones contra la idolatría, el asesinato, el robo o la blasfemia, y el mandato de establecer sistemas de justicia. Esto demuestra que, desde su inicio, la visión de la Torá no es exclusivamente para un solo pueblo, sino que posee un horizonte ético universal. Sin embargo, la narrativa de la Torá luego se enfoca para relatar un pacto de una naturaleza mucho más específica y personal. Es el pacto con Abraham, conocido como el Brit Bein Habetarim, el pacto entre las partes. La escena, descrita en el libro del Génesis, es de un dramatismo sobrecogedor y arcaico. Abraham es instruido para cortar varios animales por la mitad y colocar las piezas una frente a la otra. Al caer la noche, un horror de gran oscuridad desciende sobre él, y en una visión, ve un horno humeante y una antorcha de fuego pasar entre los trozos de los animales. Este ritual antiguo simbolizaba que si alguna de las partes rompía el pacto, sufriría el mismo destino que los animales divididos. En este pacto, la promesa divina es triple: una descendencia tan numerosa como las estrellas, la posesión de una tierra específica, la tierra de Canaán, y, lo más importante, que a través de Abraham y su linaje, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Este es el nacimiento del particularismo judío, la elección de una familia para ser el vehículo de una misión divina en el mundo. La señal física de este pacto, establecida más tarde, sería la circuncisión, una marca permanente en el cuerpo que simboliza la pertenencia a esta alianza. Pero el pacto que define a Israel como nación y que constituye el evento central de toda la Torá es el pacto del Sinaí. Tras la milagrosa liberación de la esclavitud en Egipto,
los israelitas llegan al pie del monte Sinaí. Lo que ocurre aquí es único en la historia de las religiones. No se trata de un profeta individual recibiendo una revelación en privado. Según el texto, toda la nación, hombres, mujeres y niños, experimenta una teofanía colectiva. El monte está cubierto de humo y fuego. Tiembla violentamente al sonido de un shofar, cuerno de carnero, que crece en intensidad, y el pueblo escucha la voz divina proclamando los 10 mandamientos. En este momento, la relación evoluciona. Ya no es solo una promesa unilateral a un patriarca, es un pacto bilateral con todo un pueblo. La estructura de este pacto es la de una soberanía mutua. La divinidad declara: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La respuesta del pueblo, unánime y sin vacilación, es: este pacto establece las obligaciones de ambas partes, que se traduce como Dios será el protector y soberano de Israel, e Israel se compromete a vivir de acuerdo con las instrucciones, las enseñanzas, es decir, la Torá, que se les entrega en ese momento. La Torá se convierte así en la constitución de esta nueva nación, el documento que define su propósito, su estructura social y su razón de ser. No son una nación por compartir un territorio, están en el desierto, nación porque ni comparten por tener un pacto y una misión. Eso vendrá siglos después. Este pacto del Sinaí es la clave para entender la centralidad de la ley en el judaísmo. Las leyes no son cargas arbitrarias, sino los términos del acuerdo, las herramientas dadas para construir esa sociedad santa y ese reino de sacerdotes. Esto nos lleva al segundo pilar conceptual de la Torá, el sistema de mitzvot, mites bobot, comúnmente traducido como la tradición rabínica, a través de un meticuloso recuento, identifica un total de 613 mitzvot en la Torá. Este número no es aleatorio, se desglosa simbólicamente en 248 mandamientos positivos, órdenes de hacer algo, que se dice que corresponden al número de huesos y órganos principales del cuerpo humano, y 365 mandamientos negativos, prohibiciones de no hacer algo, que corresponden a los días del año solar. El simbolismo es claro y poderoso. La Torá es una guía para la acción que abarca todo el ser de una persona, su cuerpo, y todo su tiempo, su año. Para dar sentido a esta vasta colección de preceptos, los sabios los han categorizado de varias maneras. Una de las clasificaciones más esclarecedoras los divide en 3 tipos, basados en su aparente lógica para la mente humana. Primero, están los mishpatim, mishpatim. Estas son las leyes civiles y éticas cuya razón es evidente y universalmente comprensible. Son los pilares de cualquier sociedad justa y funcional. Incluyen prohibiciones fundamentales como no asesinarás, no robarás, no cometerás adulterio, así como mandatos para establecer tribunales de justicia, tratar a los trabajadores con equidad y cuidar de los más vulnerables, la viuda, el huérfano y el extranjero. Los mishpatim son la base de la ética social de la Torá, y su lógica es tan convincente que uno podría argumentar que cualquier sociedad racional llegaría a conclusiones similares por su cuenta. Segundo, encontramos los edot, edvot. Estas son las leyes testimoniales, los rituales y las observancias que actúan como recordatorios de eventos clave en la historia nacional y la relación con Dios. No son necesariamente lógicos en un sentido secular, pero su propósito es claro: dar testimonio de la narrativa fundacional del pueblo. La observancia del Shabbat, el día de descanso semanal, es un edut que testifica tanto la creación del mundo por parte de Dios como la liberación de la esclavitud egipcia. La celebración de la Pascua, Pesach, con su cena ritual, el Seder, y su pan sin levadura, Matzah, es un edut que recrea vívidamente la historia del Éxodo recuerdo en una experiencia vivida, asegurando que cada generación se sienta como si ellos mismos hubieran estado en el Sinaí o hubieran salido de Egipto.
Finalmente, la categoría más enigmática y, para algunos, la más profunda, es la de los Chukim, Hukim. Estos son los decretos divinos que parecen desafiar la lógica y la razón humanas. No tienen una explicación ética o histórica obvia. En esta categoría se encuentran las complejas leyes de pureza ritual, la prohibición de mezclar lana y lino en una misma prenda, shatnez, el ritual de la novilla roja y, quizás el más famoso, las leyes dietéticas del kashrut, que prohíben el consumo de ciertos animales como el cerdo o los mariscos, y la mezcla de carne y leche. Desde una perspectiva externa, estas leyes pueden parecer arbitrarias. Sin embargo, dentro de la tradición judía, los chukim son vistos como la prueba definitiva de fe y disciplina. Se cumplen no porque se entiendan, sino simplemente porque son la voluntad del legislador divino. Su propósito no es racional, sino relacional. Son actos de pura obediencia y confianza que forjan una conexión más profunda con lo trascendente. Además, sirven como un poderoso mecanismo de identidad, creando un marco de vida distintivo que diferencia a la comunidad y la une a través de prácticas compartidas. Este sistema de mitzvot, en sus 3 dimensiones, transforma la Torá de un libro de historias a un plan de acción integral. Busca santificar cada aspecto de la existencia humana. La comida se eleva de un simple acto biológico a una experiencia consciente y sagrada a través del kashrut. El tiempo deja de ser un flujo monótono y se estructura en un ciclo de días de trabajo, descanso sabático y festividades anuales. Las transacciones comerciales no se rigen solo por el beneficio, sino por principios de honestidad y justicia. Las relaciones personales se guían por mandatos de compasión y rectitud. La Torá, a través de las mitzvot, propone un camino donde no existe una separación real entre lo sagrado y lo profano. Toda la vida es una oportunidad para servir a un propósito más elevado y para conectar con lo divino. Esta visión integral nos lleva al tercer gran pilar de la Torá, su función como el principal forjador de la identidad nacional judía. En un mundo antiguo donde la identidad estaba intrínsecamente ligada a la tierra, a un rey y a un panteón de dioses locales, la Torá introdujo una idea revolucionaria: un pueblo cuya identidad se basaba en un texto y un pacto. Esto creó lo que podría llamarse una patria portátil. Cuando los imperios asirio y babilónico destruyeron el reino de Israel y el de Judá, exiliando a gran parte de su población, la nación debería haber desaparecido. Sin embargo, no asimilándose como tantas otras culturas llevaron consigo la Torá. No podían ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, pero podían observar el Shabbat en Babilonia. No tenían un rey, pero tenían las leyes de la Torá para gobernar sus comunidades. No estaban en su tierra, pero el ciclo de festividades de la Torá mantenía viva la memoria y la esperanza del retorno. La Torá se convirtió en el territorio espiritual que el pueblo judío habitaba, sin importar dónde se encontraran. Una institución que se desarrolló durante el exilio babilónico se convirtió en un Mikdash Me'at, un santuario en miniatura, con el arca que contenía el rollo de la Torá, reemplazando al lugar santísimo del templo. El estudio del texto se convirtió en una forma de adoración, un acto tan sagrado como el antiguo servicio de sacrificios. Esta portabilidad de la identidad, basada en un texto sagrado y un conjunto de prácticas, es quizás el factor más crucial para explicar la notable supervivencia del pueblo judío a través de 2 milenios de diáspora, persecución y dispersión. Además, la Torá no solo preservó la identidad, sino que también la moldeó activamente. Al exigir un alto nivel de alfabetización para que los hombres pudieran estudiar el texto y participar plenamente en la vida ritual, fomentó una cultura de aprendizaje y erudición que se convirtió en un sello distintivo del judaísmo. Al enfatizar la justicia social y la responsabilidad comunitaria, sentó las bases para redes de apoyo y caridad increíblemente fuertes dentro de las comunidades judías de todo el mundo.
Y al insistir en un conjunto de prácticas distintivas, desde la dieta hasta la vestimenta y la observancia del calendario, creó una cultura visible y cohesiva que resistió las presiones de la asimilación. La Torá no era simplemente un documento que los judíos leían, era el programa que ejecutaba sus vidas, el sistema operativo de su civilización. Era y sigue siendo el hilo dorado que une a un judío de Yemen con uno de Polonia, a un judío de la antigua Alejandría con uno de la moderna Nueva York, en una única y continua historia. Hemos establecido la Torá como la constitución de un pacto, el cianotipo de una sociedad santa y la patria portátil que garantizó la supervivencia de una nación. Pero toda constitución, para no convertirse en una reliquia, requiere de un sistema judicial que la interprete. Todo mapa, para ser útil en nuevos territorios, necesita de cartógrafos que lo actualicen. La genialidad de la tradición judía no reside únicamente en haber recibido y preservado un texto sagrado, sino en haber desarrollado un sofisticado y vibrante sistema para dialogar con él, para interrogarlo, para expandirlo y para extraer de sus antiguas palabras significados relevantes para cada nueva era. Este proceso, este arte y ciencia de la interpretación, es conocido como midrash, una palabra que proviene de la raíz hebrea darash, que significa buscar, investigar o indagar. El midrash es el motor que ha mantenido a la Torá como un documento vivo, respirando, un Eitz Chaim, un árbol de la vida, en lugar de un monumento de piedra. La necesidad del midrash, lejos de ser un manual exhaustivo y explícito de la Torá, la narrativa bíblica es a menudo extraordinariamente lacónica, elíptica y, en ocasiones, desconcertantemente ambigua. Sus historias están contadas con una economía de palabras casi poética, dejando enormes espacios en blanco en la trama y en la psicología de sus personajes. La Torá nos dice que Abraham fue elegido, pero no nos cuenta nada de su vida antes del llamado divino. ¿Cómo llegó a ser el primer monoteísta en un mundo pagano? El texto no lo dice. La Torá relata el sacrificio de Isaac desde la perspectiva de Abraham, pero guarda un silencio atronador sobre los pensamientos y sentimientos de Isaac en el camino a la montaña, o la reacción de Sara, su madre, al enterarse del evento. El texto presenta leyes que parecen contradecirse o cuya aplicación práctica es poco clara. Es en estos silencios, en estas aparentes contradicciones y en estas lagunas textuales donde florece el midrash. El midrash opera en dos grandes modalidades. La primera es el midrash halajá, que se enfoca en la derivación de la ley judía, halajá. Este tipo de midrash toma los versículos legales de la Torá y, a través de un conjunto de reglas hermenéuticas precisas, deduce los detalles prácticos. Por ejemplo, cuando la Torá dice ojo por ojo, el midrash halajá pregunta, ¿y si el agresor es ciego? ¿Se le dejaría impune? ¿Y si la víctima pierde un ojo pero el agresor pierde la vida en el proceso de retribución? ¿Es eso justicia? A través de este proceso lógico de interrogación, los sabios concluyeron que la intención del versículo no podía ser la mutilación literal, sino la compensación monetaria equivalente al daño causado, estableciendo un principio de justicia civil en lugar de... Este método es el que permite que un código legal de la Edad del Bronce se convierta en la base de un sistema jurídico aplicable a lo largo del tiempo. La segunda modalidad, y quizás la más conocida, es el Midrash Agadá, que se ocupa de las partes narrativas y no legales del texto. Agadá. Aquí es donde la imaginación y la creatividad teológica de los sabios se desatan para llenar los espacios en blanco, explorar la ética de las historias y extraer lecciones morales. El Midrash Agadá, el que nos cuenta la famosa historia de un joven Abraham que, trabajando en la tienda de ídolos de su padre, los destruye todos excepto el más grande, colocando un martillo en su mano para enseñar a su padre la impotencia de los dioses falsos. Esta historia no está en el Génesis,
pero ofrece una poderosa justificación psicológica para la elección de Abraham. Es el Midrash Agadá el que imagina conversaciones desgarradoras entre los ángeles y Dios sobre el destino de la humanidad, el que da voz a los personajes silenciosos de la Biblia y el que teje una rica tapicería de leyendas y parábolas alrededor del esqueleto de la narrativa bíblica. Estas historias no pretenden ser historia literal, sino teología narrativa. Son exploraciones profundas del carácter de Dios y de la condición humana, diseñadas para inspirar, para estructurar esta búsqueda de significado y evitar que la interpretación se vuelva un caos sin límites. La tradición judía desarrolló un sistema de exégesis de 4 niveles, conocido por el acrónimo PARDES, Pardes, que en hebreo significa huerto o paraíso. La imagen es evocadora. El estudio de la Torá es como entrar en un huerto frondoso, lleno de delicias que se revelan en diferentes capas, desde la fruta más accesible en las ramas bajas hasta los aromas ocultos que solo los más dedicados pueden percibir. Cada letra del acrónimo representa un nivel de interpretación. La primera letra, P, corresponde a Pishat, PSHat. Este es el nivel más fundamental y la base de todos los demás, llano y literal del texto. ¿Qué dice el versículo en su contexto histórico, gramatical y lingüístico? El Pishat busca entender la intención original del autor en su momento y lugar. Antes de poder encontrar significados más profundos, uno debe primero dominar el significado superficial. El gran comentarista medieval Rashi es el maestro insuperable del Pishat, y sus comentarios, que acompañan a casi todas las ediciones del Talmud y la Torá, se centran en aclarar el significado directo del texto, resolviendo dificultades gramaticales y explicando palabras oscuras. La segunda letra, R, representa a remes, que significa pista o indicio. Este nivel busca el significado alegórico en el nivel filosófico que se esconde. Las historias de la Torá pueden ser leídas como metáforas de verdades espirituales o psicológicas más amplias. El relato de la salida de Egipto, por ejemplo, en el nivel de Pishat, es un evento histórico sobre la liberación de la esclavitud. En el nivel de Remes, puede ser interpretado como una alegoría del viaje del alma individual, liberándose de sus propias esclavitudes internas. El ego, los malos hábitos, la desesperación. Este nivel permite que el texto hable no solo de la historia de un pueblo, sino también de la historia interior de cada ser humano. La tercera letra, D, es para Derash, Dra-SH, que proviene de la misma raíz que Midrash y se refiere al significado homilético o expositivo. Este es el nivel del Midrash Agadá por excelencia. El Derash busca extraer lecciones éticas y morales, a menudo conectando versículos aparentemente no relacionados de diferentes partes de la Biblia para iluminarse mutuamente. Es un método más creativo y asociativo. Por ejemplo, los rabinos podrían tomar una palabra que aparece en una ley en Levítico y en una historia en Génesis, y, a través de esa conexión textual, derivar una nueva lección moral o legal. El Derash no está tan preocupado por lo que el texto significaba originalmente como por lo que significa para nosotros hoy. ¿Cómo puede inspirarnos a vivir una vida mejor? Finalmente, la cuarta letra, S, corresponde a Sod, Svod, que significa secreto. Este es el nivel más profundo y esotérico de la interpretación, el dominio de la mística judía o la cábala. En el nivel de Sod se cree que la Torá no es simplemente un libro, ven cada sino letra, un código cada místico, palabra, incluso los espacios entre las palabras, como portadores de secretos divinos. Utilizan métodos como la gematria, donde cada letra hebrea tiene un valor numérico, para encontrar conexiones ocultas entre diferentes palabras y conceptos. Por ejemplo, la palabra hebrea para amor, ahavá, y la palabra para uno, ejad, suman ambas el número 13.
La gematria El de Sot 4 nos diría letras que del la nombre unión de de dos dos personas en Iu, amor, Iu, 13 plus 13, es igual a la 26. esencia del nombre de Dios, 26. A este nivel, la Torá se transforma en un mapa de las energías divinas que estructuran la realidad, y su estudio se convierte en un acto místico que puede influir en el cosmos. Estos 4 niveles de par de ES no se excluyen mutuamente, coexisten simultáneamente. Un solo versículo puede tener un significado literal, uno alegórico, uno moral y uno místico, y todos son considerados verdaderos y válidos. Esta riqueza interpretativa es una de las razones por las que el estudio de la Torá es una actividad de por vida. Siempre hay un nuevo nivel que explorar, una nueva conexión que descubrir. Esta cultura de la interpretación profunda dio lugar a un entorno de estudio único, basado en el debate y la argumentación. El Talmud, que es el registro principal de la Torá oral, no es un libro de respuestas claras, sino un libro de preguntas y debates. Rara vez presenta una única opinión autoritaria. En cambio, registra meticulosamente las discusiones entre los sabios, a menudo a lo largo de varias generaciones. En sus páginas vemos al rabino Akiva debatiendo con el rabino Ismael, y a las escuelas de Hillel y Shammai enfrentándose en casi todos los temas imaginables. Este fenómeno se conoce como Machloket Leshem Shamayim, Mahloket Leshem Shamayim, que significa una disputa por el bien del cielo. El concepto de Machloket Leshem Shamayim es revolucionario. Sostiene que el desacuerdo y el argumento, cuando se llevan a cabo con respeto y con el objetivo sincero de descubrir la verdad, no son una falla en el proceso, sino una actividad sagrada en sí misma. Se cree que la verdad divina es tan vasta y multifacética que ninguna mente humana puede captarla por completo. Por lo tanto, cada perspectiva, cada argumento, revela una faceta diferente de esa verdad. El Talmud preserva las opiniones minoritarias junto con las mayoritarias porque incluso la opinión que no es aceptada como ley práctica se considera una palabra válida y sagrada de Torá. Se valora el proceso de lucha intelectual, la tensión del debate, como el crisol en el que se refina la comprensión. La meta no es ganar la discusión, sino participar en la conversación sagrada que comenzó en el Sinaí y que continúa hasta hoy. Para facilitar este tipo de estudio basado en el debate, la tradición desarrolló un método de aprendizaje único llamado Hebruta. Habruta. La palabra proviene del arameo y significa el estudio en Hebruta consiste en que dos personas estudien un texto juntas, en voz alta. No es una tutoría, donde uno enseña y el otro escucha pasivamente. Es una asociación dinámica y dialéctica. Un compañero lee una línea del texto y ofrece su interpretación. El otro inmediatamente lo cuestiona. ¿De dónde sacas eso? ¿Qué pasa si lo lees de esta otra manera? ¿Has considerado este otro texto que parece contradecir tu punto? Se obligan a articular sus ideas con claridad, a defender sus posiciones con evidencia textual y a considerar puntos de vista alternativos. Un Beit Midrash, una casa de estudio judía, no es un lugar silencioso. Es un espacio lleno de energía. Del sonido de docenas de parejas de Hebrutá discutiendo, gesticulando y debatiendo apasionadamente sobre un pasaje del Talmud o la Torá. Este método asegura que el estudio activo y crítico con el texto pasivo de absorción la agudeza intelectual, la humildad de tener que defender las propias ideas y la apertura a cambiar de opinión. Más importante aún, construye comunidad. A través de la lucha compartida con el texto, los compañeros de Hebrutá a menudo forjan lazos intelectuales y personales de por vida. Es a través de este método que la Torá se transmite de una generación a la siguiente, no como un conjunto de dogmas fijos, sino como una conversación viva y en evolución. El Midrash, el sistema par de EGS, la santidad del debate y la práctica de la Hebrutá.
Todos se combinan para crear una relación única entre un pueblo y su texto. La Torá no es un libro que se lee en soledad, sino un texto con el que se conversa en comunidad, un interlocutor con el que se debate y se lucha, un antiguo compañero de viaje que sigue revelando nuevos caminos en el interminable viaje de la búsqueda de significado. El vibrante universo de debate y exégesis que hemos explorado, el diálogo incesante entre un pueblo y su texto sagrado dentro del Beit Midrash, no quedó confinado entre sus muros. Las ideas, las historias y la visión del mundo contenidas en la Torá demostraron tener una fuerza expansiva sin precedentes, una capacidad de germinar en nuevos terrenos y dar a luz a nuevas civilizaciones. La conversación que comenzó en el Sinaí se convirtió en una conversación global. Para comprender la historia de los últimos 2 milenios, es imperativo reconocer a la Torá no solo como el documento fundacional del judaísmo, sino también como la matriz indispensable de la que surgieron tanto el cristianismo como el islam. Es el profundo y a menudo turbulento relato de una madre y sus 2 hijas, religiones que, a pesar de sus profundas diferencias, llevan indeleblemente en su ADN espiritual el código genético de la Torá. La hermenéutica cristiana, sin embargo, aplicó una nueva y poderosa lente interpretativa a estos textos antiguos, una técnica conocida como tipología. La tipología lee las historias, los personajes y los rituales de la Torá como tipos o prefiguraciones de la vida y el significado de Jesús. Desde esta perspectiva, la Torá se convierte en un vasto tapiz de presagios. El sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a hacer de su hijo Isaac se reinterpreta como un tipo del sacrificio que Dios hace de su propio hijo, Jesús. El Cordero Pascual, cuya sangre protegió a los israelitas de la muerte en Egipto, se convierte en un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán es el tipo del viejo hombre de pecado, mientras que Cristo es el nuevo Adán que trae la reconciliación. Moisés, el libertador que saca a su pueblo de la esclavitud y le entrega la ley en la montaña, es un tipo de Jesús, quien libera a la humanidad de la esclavitud del pecado y entrega su nueva ley, el Sermón del Monte. A través de la tipología, toda la Torá es releída cristológicamente, convirtiéndose en un libro que, en última instancia, apunta hacia Jesús. Este concepto de cumplimiento es central y se deriva de las propias palabras atribuidas a Jesús en el Evangelio de Mateo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El significado de cumplir ha sido objeto de 2 milenios de debate teológico. Para el cristianismo, no significó continuar con la observancia literal de todos los 613 mandamientos, sino llevar la ley a su intención espiritual se desplaza de la acción ritual externa al estado interno del corazón. Ya no es suficiente con no cometer asesinato. El Sermón del Monte advierte contra la ira en el corazón. Ya no basta con evitar el adulterio. Se advierte contra la lujuria en el pensamiento. La ley no se anula, sino que se interioriza y se radicaliza. Fue precisamente en la cuestión de la ley, la halajá, donde se produjo la gran divergencia que separaría el mensaje de los seguidores de Jesús comenzó a extenderse a los no judíos, los gentiles, surgió una pregunta crítica. ¿Necesitaba un converso gentil circuncidarse, seguir las leyes dietéticas del kashrut y observar todo el corpus de la ley mosaica para ser salvo? La facción liderada por Santiago en Jerusalén se inclinaba por el sí, manteniendo al movimiento firmemente dentro de los límites del judaísmo. Sin embargo, fue la visión de Pablo la que prevaleció. Argumentó apasionadamente que la salvación venía por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Esta decisión
formalizada en el Concilio de Jerusalén, abrió las puertas del movimiento a todo el mundo no judío y lo puso en un camino de colisión teológica con el judaísmo rabínico, que veía la observancia de las mitzvot como el núcleo de la vida del pacto. La separación se profundizó con el desarrollo de doctrinas cristianas que eran incompatibles con los principios fundamentales del judaísmo. La creencia en Jesús como el Mesías no era en sí misma el punto de ruptura. Ha habido muchos pretendientes mesiánicos en la historia judía. La división real se produjo con la deificación de Jesús, su elevación a la condición de Hijo de Dios y parte de una Trinidad divina. Esto chocaba directamente con el pilar más sagrado e innegociable de la fe judía, proclamado en la Shema, la unidad y la indivisibilidad absoluta de Dios. Para el judaísmo, la idea de una deidad encarnada o dividida era, y sigue siendo, una forma de idolatría. Así, mientras que el cristianismo considera que ha cumplido y trascendido la Torá, el judaísmo ve al cristianismo como una desviación de su mensaje monoteísta fundamental. A pesar de esta amarga separación, el legado ético de la Torá, filtrado a través del cristianismo, se convirtió en la base de la moralidad occidental. Los 10 mandamientos, el concepto de la santidad de la vida, la justicia social y la responsabilidad por el prójimo son todos ecos directos de las páginas del Pentateuco. La relación del Islam con la Torá es diferente, pero igualmente profunda. El Islam, que surge en el siglo VII en la península arábiga, se ve a sí mismo como la restauración final de la fe monoteísta pura y original de Abraham. En la teología islámica, la Torá, llamada Taurat en árabe, es venerada como una de las 4 grandes revelaciones divinas enviadas a la humanidad, junto con los Salmos de David, Zabur, el Evangelio de Jesús, Injil, y, finalmente, el Corán. El profeta Moisés, o Musa en árabe, es uno de los profetas más importantes y citados en el Corán, presentado como un gran legislador y un siervo fiel de Dios, Alá. El Corán está repleto de personajes e historias que se originaron en la Torá. Los relatos de Adán y Eva, Caín y Abel, Cabil y Abil, Noé, Nuh, Abraham, Ibrahim, Lot, Lut, José, Yusuf y, por supuesto, la épica de la esclavitud en Egipto y la confrontación de Moisés con el faraón, Firaún, son narrativas centrales en el texto sagrado del Islam. Estas historias se cuentan no como una simple repetición, sino con énfasis y detalles que a menudo difieren de la versión bíblica, cada uno diseñado para resaltar principios teológicos islámicos específicos, principalmente el Tauhid, la absoluta unicidad y soberanía de Dios. Sin embargo, aquí yace una paradoja crucial. Aunque el Islam afirma la santidad del origen divino de la Torá, también sostiene la doctrina del tahrif, o corrupción. La creencia islámica es que, con el tiempo, el texto original de la Taurat fue alterado, malinterpretado y corrompido por escribas y rabinos judíos, quienes supuestamente ocultaron profecías sobre la venida del profeta Mahoma y distorsionaron el mensaje original. Por lo tanto, el Corán se presenta como la revelación final y perfecta, enviada para corregir estos errores, purgar las adiciones humanas y restaurar el mensaje prístino del monoteísmo abrahámico. Esta doctrina crea una relación de respeto y superación. La Torá es honrada como una revelación anterior, pero es considerada obsoleta e imperfecta en comparación con la revelación final y completa que es el Corán. A pesar de esta diferencia teológica fundamental, las similitudes estructurales y legales entre el judaísmo rabínico y el Islam son sorprendentemente profundas, a menudo mucho más que las que existen entre el judaísmo y el cristianismo Ambas paulino. son Religiones centradas en la ley divina que busca gobernar todos los aspectos de la vida.
La halajá judía y la sharía islámica son sistemas legales integrales que se derivan de sus respectivas escrituras sagradas y tradiciones interpretativas. Ambas tradiciones ponen un enorme énfasis en las acciones y el comportamiento correcto como una expresión de la fe. Las similitudes en la práctica son notables. Las leyes dietéticas islámicas, halal, se asemejan mucho a las leyes judías del kashrut. Ambas prohíben el consumo de carne de cerdo y sangre, y ambas requieren que los animales sean sacrificados de una manera ritual específica que invoca el nombre de Dios. El énfasis en la pureza ritual es otro punto de conexión. Las abluciones y lavados requeridos antes de la oración en el Islam, wudú, tienen un eco en las prácticas de pureza ritual judías. El calendario de ambas religiones es lunar, y ambas tienen festividades centradas en el ayuno, la expiación y la peregrinación. El concepto de caridad obligatoria, zakat en el Islam, tzedaká en el judaísmo, es un pilar central en ambas fes. Y, lo más importante, el monoteísmo radical e intransigente del Islam es un reflejo casi perfecto del monoteísmo judío, en contraste con la teología trinitaria del cristianismo. El Corán reconoce esta conexión al designar a judíos y cristianos con un estatus especial. Al-Kitab, el pueblo del libro. Este término reconoce que ambos grupos son receptores de una revelación divina auténtica y comparten una herencia profética común con los musulmanes. Históricamente, este estatus otorgó a las comunidades judías y cristianas que vivían bajo gobierno musulmán una posición de protegidos, dhimmi. Si bien no eran ciudadanos iguales a los musulmanes y estaban sujetos a ciertas restricciones y al pago de un impuesto especial, la jizya, generalmente se les permitía practicar su religión, gobernar sus propias comunidades según sus leyes y prosperar en formas que a menudo eran imposibles en la Europa cristiana medieval. Esta coexistencia, aunque a menudo tensa y desigual, fue posible gracias a la base teológica compartida que se remonta a las historias y los profetas de la Torá. Así, la Torá se erige en una posición única en la historia de la religión. Es el texto sagrado de un pueblo, el judaísmo, pero también es la fuente ancestral indispensable para otros dos. Para el cristianismo es el antiguo pacto, la promesa que encuentra su cumplimiento en Cristo. Para el Islam es la Taurat, una revelación sagrada aunque superada, la antecesora del Corán. Su narrativa ha poblado la imaginación religiosa de más de la mitad de la humanidad. Sus leyes forman la base de los sistemas éticos que han dado forma a imperios y civilizaciones, y sus personajes, Adán, Abraham, Moisés, son figuras patriarcales para miles de millones de personas. La Torá es, por tanto, mucho más que el libro de una tribu. Es uno de los documentos más influyentes jamás escritos, un texto cuya resonancia no solo creó una nación, sino que también puso en marcha las fuerzas que darían forma al mundo tal como lo conocemos. Finalmente, la Torá se enfrenta al desafío de la ciencia y la erudición crítica moderna. ¿Cómo puede un texto que habla de una creación en 6 días, de un diluvio global y de serpientes parlantes mantener su autoridad en la era de la teoría de la evolución, la geología y la astrofísica? ¿Y cómo sobrevive la creencia tradicional en su autoría mosaica y divina frente a más de un siglo de crítica bíblica académica? Las respuestas dentro del judaísmo contemporáneo son diversas y reflejan la pluralidad de la fe. Por un lado, el judaísmo ortodoxo mantiene la creencia en el origen divino y la infalibilidad de la Torá. Dentro de este campo hay quienes se dedican a la apologética, buscando armonizar la ciencia y la escritura, argumentando, por ejemplo, que los días de la creación pueden entenderse como eones, o que Dios guió el proceso de evolución. Otros sostienen que la ciencia y la Torá son 2 sistemas de conocimiento distintos y no superpuestos. La ciencia describe con su propio lenguaje y propósito, mientras que la Torá revela el porqué metafísico y su significado. Por otro lado, las corrientes más liberales del judaísmo
como el judaísmo conservador y el reformista, han abrazado en gran medida los hallazgos de la erudición bíblica moderna. La teoría académica dominante durante el último siglo ha sido la hipótesis documentaria. Esta hipótesis postula que la Torá no fue escrita por un solo autor en un solo momento, sino que es una compilación magistral de al menos 4 fuentes o tradiciones distintas, escritas en diferentes períodos de la historia de Israel y unidas por un editor o grupo de editores posteriores. Estas fuentes, conocidas como J, la Yavista, E, la Eloísta, D, la Deuteronomista, y P, la sacerdotal, tienen estilos, Para los eruditos, vocabularios esta y teoría preocupaciones explica las teológicas repeticiones, distintivas, las contradicciones y los cambios de estilo que se encuentran en el texto. Para muchos judíos no ortodoxos, la hipótesis documentaria no destruye la santidad de la Torá, sino que la enriquece. Revela la Torá no como un dictado divino estático, sino como un registro de la evolución de la comprensión de Israel sobre Dios a lo largo de los siglos. Es una obra de inspiración divina, pero mediada a través de la historia y la conciencia humana, una verdadera colaboración divino-humana. Esta perspectiva permite leer los relatos de la creación no como ciencia literal, sino como mitos teológicos profundos sobre la naturaleza de Dios, la humanidad y el cosmos. Esta disposición a luchar con su propio texto, a confrontar sus pasajes difíciles en lugar de ocultarlos, es quizás Jacob, una de las el mayores patriarca que da fortalezas su de la nombre al tradición pueblo, judía. Israel lo recibe después de una noche entera luchando con un ser divino. El nombre Israel puede ser interpretado como el que lucha con Dios. Esta lucha, este debate, este leitabek con el texto y con la divinidad, no se ve como un signo de falta de fe, sino como la forma más elevada de compromiso religioso. Es una tradición que no exige una fe ciega, sino que invita a una vida de cuestionamiento, interpretación y responsabilidad moral, asegurando que la Torá siga siendo no solo un objeto de veneración, sino una fuente continua de desafío y crecimiento. La imagen de Jacob luchando con el ángel, ese acto de leitabek o forcejeo con lo divino, nos dejó en el umbral de una comprensión más profunda. Que el compromiso con la Torá no es de sumisión pasiva, no se limita al ámbito intelectual del Beit Midrash o a los debates teológicos. Su manifestación más poderosa y penetrante se encuentra en la vida cotidiana. La Torá no fue concebida como un documento para ser archivado en una biblioteca o venerado a distancia. Fue diseñada para ser vivida, para ser encarnada en las acciones, los ritmos y las decisiones de cada día. Propone un ambicioso proyecto: la santificación Para de la entender existencia verdaderamente misma. La Torá, debemos observar cómo desciende de las alturas del Sinaí para moldear el tiempo, el espacio, el cuerpo y el transcurso de una vida humana, tejiendo un tapiz de significado sagrado a partir de los hilos de lo mundano. El primer y más fundamental ámbito que la Torá transforma es el tiempo. En lugar de un flujo lineal y monótono de días y años, la Torá establece un calendario y un ritmo que infunden al tiempo el calendario judío, cíclica, un sofisticado sistema lunisolar, opera en paralelo al calendario gregoriano secular, creando un pulso de vida alternativo para la comunidad. Este ritmo se experimenta en 2 ciclos principales: el semanal y el anual. El corazón palpitante del ciclo semanal es el Shabbat, el sábado. Más que cualquier otro precepto, el Shabbat es considerado el sello del pacto y la práctica judía por excelencia. Sus raíces se hunden en las primeras líneas de la Torá. Se basa en el relato de la creación, donde Dios cesó su trabajo creativo en el 7º día, bendiciéndolo y santificándolo. También es un recordatorio perpetuo de la liberación de Egipto, como se enfatiza en Deuteronomio, porque un esclavo nunca tiene un día libre, y por lo tanto, cesar el trabajo es una afirmación semanal de libertad.
El Shabbat no es meramente un día de descanso, es la creación activa de un santuario en el tiempo. Un período de 25 horas, desde el atardecer del viernes hasta la aparición de las estrellas el sábado por la noche, en el que el mundo de la producción, el comercio y la ansiedad se detiene por completo. La observancia del Shabbat se rige por la prohibición de 39 categorías de melajá, o trabajo creativo, derivadas de las actividades necesarias para construir el tabernáculo en el desierto. Esto va mucho más allá de la noción moderna de trabajo. Incluye no solo escribir, cocinar o construir, sino también, en la era moderna, encender un fuego, conducir un automóvil o usar aparatos electrónicos. El resultado es una desconexión radical del ritmo frenético de la vida contemporánea. La preparación para el Shabbat comienza el viernes, con la casa limpia, la comida preparada de antemano y la familia vestida con sus mejores ropas. El Shabbat entra oficialmente con el encendido de las velas por parte de la mujer de la casa, un acto que ilumina el hogar y da la bienvenida a la Reina Shabbat. Las comidas de Shabbat son momentos centrales, marcados por bendiciones sobre el vino, kiddush, y sobre 2 panes trenzados, jalá, que simbolizan la doble porción de maná que caía en el desierto. Se cantan canciones, se comparten historias y se estudian porciones de la Torá. Es un tiempo dedicado a la familia, la comunidad, la oración, el estudio y la contemplación, una isla de paz y conexión en el océano de la semana. Superpuesto a este ritmo semanal está el ciclo anual de las festividades, los Moadim o tiempos señalados, que transforman el año en un drama recurrente de la historia y la teología judía. La primavera trae consigo la festividad de Pesaj, Pascua, la celebración de una semana de duración de la liberación de la esclavitud en Egipto, una cena festiva y altamente simbólica en la que se lee la Haggadah, un texto que narra la historia del Éxodo. Cada elemento en la mesa, el pan sin levadura, matzá, las hierbas amargas, maror, la pasta de frutas y nueces, jaroset, es un símbolo diseñado para evocar la experiencia de la esclavitud y la redención. Durante toda la semana, se prohíbe poseer o consumir cualquier producto leudado, yametz, un recordatorio del pan que los israelitas hornearon apresuradamente en su huida. 7 semanas después de Pesaj llega Shavuot, la fiesta de las semanas, que conmemora el evento más importante de la historia judía, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Es una celebración de la revelación y del pacto. Una hermosa costumbre asociada con Shavuot es el Tikkun Leil Shavuot, una vigilia de estudio que dura toda la noche, en la que los fieles se sumergen en el estudio de la Torá y otros textos sagrados para prepararse espiritualmente para revivir la experiencia de recibir la ley al amanecer. En el otoño, el calendario se vuelve introspectivo con los días de temor reverencial. Comienzan con Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, que es también el día del juicio. Se hace sonar el shofar, cuerno de carnero, en la sinagoga, un llamado penetrante y sin palabras al despertar espiritual y al arrepentimiento. Los 10 días siguientes son un período de introspección y enmienda, que culmina en Yom Kippur, el día de la expiación. Este es el día más sagrado del año, observado con un ayuno completo de 25 horas y oraciones continuas, en el que los individuos y la comunidad confiesan sus pecados y piden perdón, buscando la reconciliación con Dios y con sus semejantes. Poco después, la atmósfera cambia a una de alegría con Sukkot, la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Durante una semana, las familias construyen y pasan tiempo en una sukkah, una cabaña temporal con un techo de follaje a través del cual se pueden ver las estrellas. Este acto conmemora la fragilidad de las moradas de los israelitas durante sus 40 años en el desierto
y enseña una lección de humildad y dependencia de la protección divina. Más allá del tiempo, la Torá también busca santificar el espacio físico y el cuerpo humano. El hogar judío se transforma en un Mikdash Me'at, un pequeño santuario, a través de varios rituales. En los marcos de las puertas de la mayoría de las habitaciones se coloca una mezuzá, una pequeña caja que contiene un pergamino con los versículos de la oración del Shema Israel. Al tocar la mezuzá al entrar y salir, uno recibe un recordatorio constante de la presencia de Dios y de los valores que deben regir dentro de ese espacio. Buscando un camino intermedio entre la radicalidad de la Reforma y la intransigencia de la ortodoxia, surgió el judaísmo conservador, conocido como Movimiento Masortí fuera de Norteamérica. El lema que mejor resume su filosofía es tradición y cambio. El judaísmo conservador comparte con la ortodoxia una profunda reverencia por la Torá y un compromiso fundamental con la halajá como el marco de la vida judía. Sin embargo, comparte con la Reforma la aceptación de que la tradición siempre ha evolucionado y debe seguir haciéndolo. La visión conservadora de la Torá es que, si bien su origen es divino, fue transmitida y desarrollada a través de manos humanas. Acepta los métodos de la crítica bíblica, pero con un enfoque que busca descubrir la piedad y los valores religiosos subyacentes en las diferentes capas del texto. Sostiene que la halajá es vinculante. Un análisis histórico, argumentan, muestra que la ley judía siempre se ha adaptado a nuevas realidades, y esta adaptación, guiada por eruditos y comités rabínicos, debe continuar hoy. El cambio debe ser orgánico y basarse en los precedentes legales del pasado, no en las preferencias individuales. En la práctica, esto ha llevado a un enfoque de centro. El judaísmo conservador está comprometido con la igualdad de género en la sinagoga, pero a menudo con un debate más prolongado y basado en la ley que en la reforma. Podrían permitir conducir un coche para asistir a la sinagoga en Shabbat, argumentando que la necesidad de mantener a la comunidad unida, un valor halágico, supera la prohibición de encender un fuego, el motor de combustión, pero no permitirían conducir para ir de compras. Es un intento constante de equilibrar la autenticidad histórica con las necesidades contemporáneas. Finalmente, una cuarta corriente, que surgió del ala más liberal del judaísmo conservador en el siglo XX, es el judaísmo reconstruccionista. Fundado por el rabino Mordecai Kaplan, ofrece la visión más naturalista de la Torá. Para el reconstruccionismo, el judaísmo no es tanto una religión revelada como la civilización religiosa en evolución del pueblo judío. La Torá no es la palabra de Dios, sino la creación más importante del pueblo judío, su forma de darle sentido al mundo y de buscar lo sagrado. Es sagrada no por su origen sobrenatural, sino por el valor y el significado que generaciones de judíos le han otorgado. Desde esta perspectiva, la halajá no es una ley divina y vinculante, sino costumbres populares o folkways. Son las prácticas y rituales que la civilización judía ha desarrollado a lo largo del tiempo. Reconstruir el judaísmo, adoptando, adaptando o incluso descartando estas costumbres en función de si promueven los valores éticos y espirituales de la comunidad actual. La autoridad no reside en un texto o en una revelación pasada, sino en la comunidad democrática y en la conciencia individual. El reconstruccionismo es, por tanto, profundamente igualitario y progresista, viendo la Torá como un punto de partida para una conversación continua sobre el significado y el propósito de la vida judía. Estas cuatro corrientes principales, con sus múltiples subdivisiones y variaciones, forman el espectro de la vida judía religiosa moderna. Sus desacuerdos sobre la naturaleza y la autoridad de la Torá son profundos y a menudo irreconciliables. Sin embargo, lo más notable no es su división, sino su punto de convergencia. A pesar de todo,
la Torá permanece en el centro de todas ellas. La Reforma la lee como un manifiesto ético, la Ortodoxia como un código divino, el movimiento conservador como una constitución en evolución y el reconstruccionismo como una epopeya nacional. Pero todos la leen, todos la estudian, todos debaten con ella y a causa de ella. La conversación sobre su significado, en torno al cual, lejos de terminar, estos mundos se ha vuelto más polifónica, más apasionada y más diversa que nunca, demostrando que el antiguo texto sigue siendo la fuente ineludible de la identidad y la vitalidad del pueblo judío. El panorama que hemos dibujado de las corrientes religiosas judías, desde la Reforma hasta la Ortodoxia, revela una conversación interna, un debate familiar sobre cómo interpretar y vivir el legado de la Torá en el mundo moderno. Limitar la influencia de la Torá únicamente al ámbito de la sinagoga y la práctica religiosa sería pasar por alto su impacto en dos de los fenómenos más transformadores de la historia judía de los últimos 200 años. El surgimiento de un judaísmo secular y el nacimiento del movimiento sionista. Estas dos fuerzas, a menudo entrelazadas y en ocasiones en conflicto, redefinieron lo que significaba ser judío, trasladando el centro de gravedad de la fe y la observancia a la cultura, la etnicidad y la soberanía nacional. Y en el corazón de esta reinvención, paradójicamente, encontraron que no podían escapar del mismo texto que sus fundadores a menudo buscaban trascender. El judaísmo secular es, en muchos sentidos, el hijo más directo de la Ilustración. Para una porción significativa del pueblo judío actual, especialmente en Estados Unidos, Europa e incluso en Israel, la identidad judía es una cuestión de ascendencia, cultura, historia y valores compartidos, pero no de creencia en Dios o en una revelación divina. El racionalismo, el humanismo y el compromiso con la ciencia y la ética universal reemplazaron a la teología tradicional. Para este vasto y diverso grupo, ¿qué papel puede jugar la Torá? ¿Se convierte en una reliquia irrelevante de un pasado supersticioso? La respuesta es un rotundo no. En lugar de ser descartada, la Torá es resignificada, transformada de un libro de leyes divinas a un artefacto cultural de un poder inmenso. Para el judío secular, la Torá es, ante todo, la gran epopeya nacional del pueblo judío. Es su Ilíada y su Odisea, contiene las historias de origen que definen el carácter colectivo, la audacia de Abraham, la astucia de Jacob, el genio de José como estadista, y por encima de todo, la figura monumental de Moisés, el legislador y libertador. El éxodo de Egipto no se lee como un milagro literal, sino como el arquetipo primordial de la lucha por la libertad contra la tiranía, una narrativa que ha inspirado no solo a judíos, sino a movimientos de liberación en todo el Sinaí. Se interpreta no como un evento sobrenatural, sino como el momento en que una tribu de esclavos se dio a sí misma una constitución y se forjó como una nación unida por un propósito ético. Es la autobiografía de un pueblo, y su estudio es un acto de conexión con las raíces y la memoria colectiva. En segundo lugar, la Torá es la piedra angular de la cultura judía. La revitalización del hebreo como una lengua moderna y vibrante, uno de los proyectos culturales más exitosos del siglo XX, se basó casi por completo en el hebreo bíblico. Las frases, los modismos, los nombres y los conceptos de la Torá impregnan el lenguaje y la literatura israelí. De manera similar, el Yiddish, la lengua de los judíos askenazíes, está repleto de referencias y citas de la Torá y el Talmud. Festividades como Pesach y Hanukkah son celebradas por muchos judíos seculares no como mandatos religiosos, sino como festivales culturales y nacionales que reúnen a la familia y conmemoran momentos clave de la historia del pueblo. La Torá es el subtexto cultural compartido, la fuente de los símbolos y las historias que continúan dando forma a la expresión artística, literaria y popular judía.
Finalmente, para muchos judíos seculares, especialmente aquellos con inclinaciones humanistas o socialistas, la Torá, y en particular la tradición profética que se deriva de ella, es una fuente primordial de ética de justicia social. Si bien pueden rechazar al legislador divino, abrazan apasionadamente la ley. Los mandatos de la Torá de amar al extranjero, no oprimir al trabajador y buscar la justicia, solo la justicia, junto con las diatribas de los profetas contra la corrupción y la explotación de los pobres, se convierten en un legado profético. Se ven como la contribución única y duradera del judaísmo a la conciencia moral de la humanidad. Los primeros pioneros de los kibutz en Israel, aunque a menudo eran ferozmente antirreligiosos y socialistas, se veían a sí mismos como los herederos de esta tradición profética, creando sociedades comunales basadas en la igualdad y el trabajo de la tierra. Para ellos, la Torá proporcionaba el porqué ético, incluso si el quién divino había desaparecido de la ecuación. El segundo gran movimiento moderno, el sionismo, presenta una relación aún más compleja y cargada de tensión con la Torá, tal como fue articulado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX, fue una respuesta abrumadoramente secular a un problema secular: el virulento antisemitismo europeo que culminó en pogromos y persecuciones. La solución de Herzl no fue la oración o el arrepentimiento, sino la política. Los judíos, argumentó, debían normalizarse y dejar de ser una minoría anómala y vulnerable. Necesitaban lo que todas las demás naciones tenían: una patria soberana, un gobierno, una bandera y un ejército. Los primeros líderes sionistas a menudo despreciaban el judaísmo de la diáspora, viéndolo como pasivo, débil y excesivamente centrado en los textos, en contraste con el nuevo judío que estaban tratando de crear. Un agricultor fuerte, un soldado valiente y un constructor de naciones. Sin embargo, a pesar de este etos secular y a menudo antirreligioso, el sionismo se encontró inextricablemente atado a la Torá. ¿Por qué esa franja de tierra en particular en el Mediterráneo oriental? ¿Por qué no Argentina o Uganda, lugares que se consideraron brevemente? La única respuesta posible, la única justificación para la reivindicación de esa tierra específica, se encontraba en las páginas de la Torá. Era el país que te mostraré, la tierra de la que fluye leche y miel, descrita a Moisés. Era el escenario de toda la narrativa bíblica. La Torá se convirtió, en efecto, en la escritura de propiedad histórica y el mandato nacional del movimiento sionista. Era el documento que probaba una conexión ininterrumpida de miles de años con la tierra, un argumento que resonaba no solo entre los judíos, sino también en el mundo cristiano, que conocía esas mismas historias. David Ben-Gurion, el primer ministro de Israel y un socialista profundamente secular, era un ávido lector de la Biblia, a la que estudiaba no como teología, sino como el gran libro de la historia y el destino del pueblo judío en su tierra. El sionismo, por lo tanto, se embarcó en un proyecto masivo de secularización y nacionalización de los símbolos de la Torá. El anhelo religioso de 2 milenios por el próximo año en Jerusalén, expresado en las oraciones, se transformó en un programa político para establecer un Estado con Jerusalén como su capital. El estudio de la Torá en la yeshivá fue reemplazado por la arqueología bíblica como una actividad nacional, desenterrando evidencia física que conectaba al Estado moderno con los reinos bíblicos de David y Salomón. Los héroes de la Torá y la Biblia fueron reimaginados como prototipos Josué, el del conquistador, nuevo judío, Gedeón, el juez guerrero, y los macabeos que lucharon contra la asimilación se convirtieron en modelos para los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, mientras que los profetas que amonestaban a los reyes se convirtieron en modelos para los críticos sociales.
La Torá fue extraída de la sinagoga y reimplantada en el campo, en el ejército y en el parlamento. Esta cooptación secular de la Torá no quedó sin respuesta. Dentro del propio movimiento sionista surgió una poderosa corriente de sionismo religioso. Teólogos como el rabino Abraham Isaac Kook desarrollaron una visión mística que fusionaba la teología tradicional con el nacionalismo moderno. En su audaz formulación, los pioneros sionistas seculares, incluso en su ateísmo, eran herramientas inconscientes en el plan de Dios. Su trabajo de construir carreteras, drenar pantanos y establecer un Estado era, en realidad, el comienzo de la redención mesiánica, la At-Yalta de Geulá. Para los sionistas religiosos, el establecimiento del Estado de Israel no fue simplemente un logro político, sino el cumplimiento de una profecía bíblica. Servir en el ejército, cultivar la tierra y, especialmente, establecer asentamientos en toda la extensión de la tierra bíblica de Israel, incluida Cisjordania, a la que se refieren por sus nombres bíblicos, Judea y Samaria, se convirtieron en actos religiosos de la más alta importancia, mitzvot que aceleraban la llegada del Mesías. Esta fusión de nacionalismo y religión ha creado la tensión ideológica central que define al Estado de Israel. ¿Es Israel un Estado democrático y liberal para todos sus ciudadanos, cuya identidad judía es cultural y mayoritaria? ¿O es fundamentalmente un Estado judío, cuyo carácter público, sus leyes y su destino final deben estar definidos por la Torá y la Halajá? Este conflicto se manifiesta en debates feroces y a menudo paralizantes sobre temas como el control del rabinato ortodoxo sobre el matrimonio y el divorcio, la observancia del Shabbat en el espacio para fines de inmigración, la pregunta de manera más explosiva, el estatus de los territorios en disputa, que para los sionistas religiosos son una parte inalienable de la herencia bíblica prometida por Dios. La Torá ha pasado de ser un texto de devoción a ser un documento político central, invocado en los tribunales, debatido en la Knesset y utilizado para justificar reivindicaciones territoriales. Así, la Torá demuestra una asombrosa capacidad de generar significado incluso cuando es arrancada de su contexto original de revelación y mandamiento. Para el judío secular, es la epopeya que da color y profundidad a su identidad cultural. Para el sionista, es el mapa y la escritura de propiedad de su patria. Para el sionista religioso, es el guión profético que se está desarrollando en tiempo real. Lejos de desvanecerse en la era moderna, la Torá se ha vuelto más central, más disputada y más potente que nunca. Sigue siendo la fuente de la que emanan las narrativas más profundas sobre la identidad judía, ya sea que esa identidad se defina en términos de cultura, nación o fe. Es un texto que, incluso para aquellos que ya no escuchan la voz de Dios en sus palabras, se niega a guardar silencio. Nuestro recorrido a través del vasto universo de la Torá nos ha llevado desde las cumbres humeantes del Sinaí hasta los debates apasionados de un Beit Midrash, desde la intimidad de un hogar observante hasta el escenario de la geopolítica mundial. Hemos visto cómo un texto antiguo ha sido leído como ley, como historia, como alegoría y como un código místico. Hemos sido testigos de su poder para forjar una nación, inspirar nuevas religiones y alimentar identidades. Al acercarnos a la conclusión de nuestra exploración, surge una pregunta fundamental y profunda. ¿Cuál es el secreto de su resistencia? En un mundo que es un cementerio de civilizaciones extintas y textos olvidados, ¿cómo ha logrado este libro no solo sobrevivir, sino prosperar, seguir siendo una fuerza viva que genera debate, devoción y conflicto? La respuesta no se encuentra en una simplicidad dogmática, sino el corazón mismo de paradojas extraordinarias, infundido tensiones creativas que residen inextinguible.
La primera y más impactante de estas paradojas es la tensión entre lo particular y lo universal. A primera vista, la Torá es un documento descaradamente particularista. Narra la historia de una familia, la de Abraham, que se convierte en una tribu, que se convierte en una nación, el pueblo de Israel. Su pacto central es con este pueblo específico. Sus leyes, desde las dietéticas hasta las agrícolas, están diseñadas para crear una sociedad distinta y separada. Su geografía sagrada se centra en una franja de tierra muy específica. Es la historia de un pueblo con su Dios en su tierra. Y, sin embargo, de alguna manera, este relato tribal de un pequeño pueblo del antiguo cercano Oriente se ha convertido en el fundamento espiritual y ético de más de la mitad de la humanidad. El monoteísmo radical que nació con Abraham se convirtió en el credo de miles de millones. Los 10 mandamientos se convirtieron en la base de la jurisprudencia occidental. Las historias de la creación, el diluvio y el éxodo se convirtieron en arquetipos universales de la condición humana. ¿Cómo pudo un texto tan enfocado en lo particular generar un impacto tan masivamente universal? Es un árbol de la vida para quienes se aferran a ella. Esta antigua bendición, cantada en las sinagogas de todo el mundo cuando el rollo de la Torá es elevado, encapsula quizás mejor que ninguna otra frase el misterio de su poder. Un árbol no es un monumento estático, es un organismo vivo. Tiene raíces profundas que lo anclan a la tierra de la historia, un tronco sólido que es el texto mismo, y ramas que crecen, se extienden y florecen en cada nueva estación. Al final de nuestro recorrido, llegamos a entender que la Torá no es tanto un libro que se lee como una conversación en la que se participa. Es, quizás, la conversación más larga y sostenida de la historia de la humanidad. Es una conversación que comenzó, según la tradición, en el estruendo y el fuego de una montaña en el desierto, entre una divinidad y su profeta. Continuó en las voces de los sabios del Talmud, que durante siglos en las academias de Babilonia y Galilea debatieron cada letra, tejiendo un vasto océano de leyes, leyendas y ética. La conversación fue elevada a las alturas de la filosofía por pensadores como Maimónides, que buscaron armonizar la revelación con la razón aristotélica en las cortes de El Cairo. Fue susurrada en el lenguaje del secreto por los místicos de la Cábala en Safed, que veían el texto como un mapa del cosmos y un camino hacia la unión con lo divino. En la era moderna, la conversación se fracturó y se multiplicó. Los reformistas en Alemania argumentaron que el espíritu ético de la Torá debía ser liberado de la cáscara de su ley ritual. Los ortodoxos respondieron reafirmando cada jota y cada tilde como la palabra eterna. Los conservadores buscaron un camino intermedio, insistiendo en que la conversación debía honrar la tradición y al mismo tiempo adaptarse a la nueva realidad. Los reconstruccionistas la reimaginaron como la epopeya de un pueblo, mientras que los sionistas seculares la tomaron como su mandato nacional y los humanistas seculares como su manifiesto de justicia social. Cristianos y musulmanes se unieron a la conversación, afirmando que su mensaje fue cumplido o corregido por revelaciones posteriores, pero siempre reconociéndola como el punto de origen indispensable. Esta conversación, a menudo discordante, llena de argumentos apasionados y desacuerdos profundos, es la prueba más fehaciente de la vitalidad de la Torá. Los libros muertos son admirados en silencio. Solo los libros vivos provocan una discusión tan interminable. Pero más allá de estas grandes conversaciones históricas, la Torá encuentra su significado final en el encuentro íntimo y silencioso entre el texto y el lector individual. Imaginen la escena que se repite cada semana en miles de sinagogas. El arca sagrada se abre. El rollo, vestido como un rey, es sacado en procesión y colocado con cuidado en el atril. Se desenrolla lentamente, revelando las columnas de caligrafía antigua. El lector no toca las letras sagradas con sus manos. Utiliza un yad, un puntero de plata o madera,
a menudo terminado en una pequeña mano con el dedo índice extendido. Este gesto es profundamente simbólico. Señala una distancia respetuosa, pero también una conexión directa. Es el lector quien debe dar voz a las letras silenciosas. En ese momento se produce una fusión de horizontes. El lector, una persona del siglo XXI con sus esperanzas, sus miedos, su conocimiento científico y sus dilemas éticos, se encuentra con un texto de hace 3000 años. El lector trae su mundo al texto, y el texto trae su mundo al lector. Cuando leemos sobre la hospitalidad de Abraham con los extraños, se nos obliga a preguntarnos sobre nuestra propia actitud hacia el inmigrante y el refugiado. Cuando leemos sobre la lucha de los israelitas por la libertad, se nos invita a considerar las formas de esclavitud, tanto físicas como mentales, que existen en nuestro propio tiempo. Cuando nos enfrentamos a sus leyes más difíciles y a sus narrativas más problemáticas, no se nos permite simplemente aceptarlas o rechazarlas, sino que se nos desafía a luchar con ellas, a encontrar el significado ético que puede ser redimido y aplicado, a continuar el trabajo de los sabios de desarmar el texto a través de la interpretación. En esta asociación entre el rollo antiguo y la conciencia moderna, la Torá renace. No es simplemente un registro de lo que Dios dijo entonces. Se convierte en un medio a través del cual podemos discernir lo que se nos exige aquí y ahora. Quizás la clave final de su poder duradero se encuentre en la forma en que termina. La Torá no concluye con un final feliz y cerrado. No termina con la conquista triunfal de la tierra prometida. Termina con la muerte de Moisés. En los últimos versículos de Deuteronomio, el más grande de los profetas se encuentra en la cima del monte Nebo, contemplando desde la distancia la tierra a la que ha dedicado su vida a llevar a su pueblo, una tierra en la que él mismo nunca entrará. Es un final agridulce, melancólico y sobre todo abierto. Este final abierto es una genialidad teológica y narrativa. Simboliza que la tarea nunca está terminada. La Torá termina con una visión de un futuro prometido, y a través de él no realizado, a cada generación subsiguiente. El mensaje es claro: el trabajo de construir una sociedad justa, de realizar la visión utópica de la Torá, no se completó en el pasado. Es una tarea perpetua, legada a los hijos y a los hijos de los hijos. Cada generación se encuentra, en cierto sentido, en la cima del monte Nebo, mirando hacia un futuro que debe construir con las herramientas que la Torá le ha proporcionado. El concepto judío de Tikkun Olam, la responsabilidad humana de reparar el mundo, se deriva de esta visión. La Torá no es un consuelo para retirarse del mundo, sino un llamado a la acción para transformarlo. Así, al desenrollar el pergamino de nuestra propia investigación, vemos que la Torá es mucho más que la suma de sus partes. No es solo un libro de leyes, aunque sus leyes han dado forma a la ética. No es solo un libro de historia, aunque sus historias han definido a un pueblo, aunque su visión de Dios ha cambiado el mundo. Es un documento vivo, un organismo que respira, un texto que se niega a ser confinado a su propio tiempo y lugar. Es la historia de la creación de un universo a partir del caos y la historia de la creación de un pueblo a partir de la esclavitud. Es un llamado a la justicia en un mundo a menudo injusto y un faro de esperanza en momentos de desesperación. Es un texto que ha sido utilizado para justificar tanto el amor universal como la guerra particularista, tanto la humildad como la arrogancia. Es tan complejo, tan contradictorio y tan lleno de potencial como la humanidad misma, a cuya imagen nos dice, fuimos creados. La Torá no es simplemente un libro que el pueblo judío posee. En un sentido mucho más profundo, es un libro que posee al pueblo judío, manteniéndolo en una órbita de conversación, argumento y búsqueda de significado que ha durado milenios y no muestra signos de terminar. La conversación, de hecho, continúa, y te incluye a ti.
¿Qué significa este texto antiguo para ti? ¿Cómo ves sus ecos, tanto positivos como negativos, resonando en nuestro mundo hoy? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios a continuación. Si este viaje a través de milenios de fe, historia y significado ha despertado tu curiosidad y ha enriquecido tu comprensión, te pedimos que le des un me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal para más exploraciones profundas de las ideas no que ha han dado terminado. forma a nuestra El rollo civilización. sigue Desenrollándose. Y el próximo capítulo, de alguna manera, nos corresponde a todos nosotros escribirlo juntos.